Yo voy a hablarles de la otra teología de Teresa. ¿Cómo se llama esa otra teología? Pues una de las razones que nos permite comprender esa otra teología de Teresa y diferenciarla a la vez de la de los otros teólogos de su tiempo, una de las razones nos la da San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, en el prólogo, en la dedicatoria que dirige a Ana de Jesús. Le dice: aunque a vuestra reverencia le falte el ejercicio de la mística, el ejercicio de la teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le falta de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se sabe, mas juntamente se buscan. Según Juan de la Cruz, la teología mística o experiencial parece estar por encima de la teología escolástica o especulativa, ya que une el conocimiento con el sentimiento, donde las verdades divinas no solamente se comprenden, sino que se experimentan a través del amor. Esta misma distinción ya la había dado también Francisco de Osuna, el maestro de Teresa de Jesús en tantas cosas. En el tercer abecedario decía: la cual, la teología, es en dos maneras. Una se llama especulativa o escudriñadora, que es lo mismo, y otra escondida. Esta, segunda, se dice más perfecta o mejor que la primera. Unos la llaman teología mística, que quiere decir escondida, porque el secreto escondimiento del corazón la enseña el buen Maestro Jesús, que es para sí solo se quiso reservar este magisterio. Juan de la Cruz define en el Cántico Espiritual la teología mística como sabiduría de Dios, secreta o escondida, en la cual, a oscuras de todo lo sensitivo y natural, enseña a Dios ocultísima y secretísimamente al alma, sin ella saber cómo, lo cual algunos espirituales llaman entender no entendiendo. Miren que este es un verso que ya había escrito él 12 años antes en la copla sexta del Entreme donde no supe, con el recuerdo de sus inacabados estudios salmantinos y con una nota de sutil polémica, decía él: este saber no sabiendo es de tan alto entender, de alto poder, que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo, haciendo ver así la inferioridad de la teología escolástica, de dialéctica ergotista, frente al saber místico de la contemplación. Esta distinción entre teología escolástica y teología mística no era nueva. Entre una teología especulativa, accesible únicamente al especialista, y una teología que cualquiera podría aprender a través de la experiencia religiosa. Ya la tenemos en los escritores erasmistas del siglo XVI. En el propio Erasmo, en uno de sus coloquios sobre la formación religiosa, dice: la teología tendría mis preferencias si la moral de algunos teólogos y sus constantes disputas no me molestaran, pues no hay punto que no sea objeto de controversia. Y en la Paráclesis, traducida en 1955 y 4 años después incluida en el índice de libros prohibidos de Valdés, decía que todos los hombres, cualquier hombre por rudo que sea, puede llegar a ser cristiano, a ser santo, y quiérome atrever a más. Digo que todos pueden ser también teólogos. Además de Erasmo, los hermanos Valdés, Alfonso y Juan de Valdés, el año 1529, diferenciaba así sabiduría y ciencia. En esta distinción parece que le está prestando los términos a los místicos carmelitas. Dice Valdés: la sabiduría es ciencia sabrosa. ¿Le suena? Es para conocer, gustar y sentir a Dios, y así cuanto más tiene el alma esta sabiduría, más conoce y más siente y más gusta. Esta la da Dios muchas veces a una viejecita o a un idiota y se la niega a un letradazo, de tal manera que si le habláis de ella le parecerá que es algarabía o cosa semejante. Esta es la ciencia particularmente para los que han de enseñar la palabra de Dios. Y así habéis de entender
comprenden que esta es la que Jesucristo prometió a sus apóstoles, a la cual les dijo que no podrían los hombres resistir. Bien es verdad que se confunden, que muchas veces se toma una por la otra. Quiero decir, la sabiduría por ciencia. Pero mirad que debajo de ciencia no entendáis esta que con industria humana se adquiere, la ciencia, la cual hincha y ensoberbece. La ciencia hincha y ensoberbece. En cambio, la sabiduría es un saber sabroso. Juan de la Cruz nos hablará también de una ciencia muy sabrosa. Allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Y Teresa de Jesús le dice la misma advertencia al destinatario del libro de la vida, al padre García de Toledo. No se espante ni le parezcan cosas imposibles. Todo es posible al Señor, sino procure esforzar la fe y humillarse de que hace el Señor en esta ciencia a una viejecita más sabia, por ventura, que a él, aunque sea muy letrado. Fray Luis de León, el gran filólogo, biblista y primer editor de Teresa de Jesús, también diría en los nombres de Cristo, se refiere con desdén a esos que con un pequeño gusto de ciertas cuestiones, escolásticos, contentos e hinchados, tienen título de maestros teólogos y no tienen la teología. Claro, estamos en un contexto que se ha definido como el divorcio entre teólogos y espirituales, entre mística y teología. Esta ruptura o esta tensión secular fue mucho más trágica de lo que a veces se piensa. Pues ante la ofensiva de los teólogos, reticentes a todo anhelo de encontrarse personalmente con Dios, los espirituales estaban prácticamente inermes, indefensos, al borde de ser estigmatizados como herejes. En medio de este contencioso, en medio de unos tiempos que Teresa califica de recios, ella se presenta así como una mujer de experiencia, una mujer espiritual que se sabe en posesión de una rica experiencia. Termina el libro de la vida, 1565, diciendo: creo que hay pocos que hayan llegado a la experiencia de tantas cosas, decía de sí misma, cuando todavía estaba a mitad de camino. Convencida además de que para esta experiencia se hallan mejor dispuestas las mujeres que los varones. Claro que al decir esto tenía que andar con pies de plomo y respaldar sus convicciones en autoridades indiscutidas. Y dice ella: y esto oí al bendito Fray Pedro de Alcántara, y daba de ello excelentes razones, que no hay para qué las decir aquí, todas en favor de las mujeres. La convicción de Teresa es que sin experiencia, lo acabamos de escuchar también ahora con el profesor Lavigne, no puede haber verdadero conocimiento, pues la experiencia es la clave de toda comprensión. Da a entender lo que nos conviene, dice ella. Tiene que ver con aquello que nos concierne y por eso es fundamental también para el conocimiento de Dios, para la experiencia de Dios, pues Dios mismo es sujeto de experiencia. Experiencia de Dios es un genitivo subjetivo que proviene de él. La experiencia, también se ha citado, es un conocimiento sabroso, de sapere, en que se llega a saber algo no por noticia indirecta, por noticia externa, sino por haberlo padecido o vivido en el propio ser. Es un conocimiento que queda imprimido en las entrañas, que no se olvida, que perdura, que deja una existencia, una gravidez existencial, a modo de herida o sello, pues sin verse se imprime con una noticia tan clara que no parece se puede dudar. Por eso, a diferencia de otros saberes, ella distingue el saber de la experiencia. Esto, visto por experiencia, dice, es otro negocio que solo pensarlo o creerlo. Ya están ahí netamente diferenciados los tres tipos o niveles de conocimiento: el pensar, el creer y el experimentar. En la actividad del pensamiento, el sujeto se ocupa en meras representaciones. En la creencia nos basamos en noticias indirectas a las que le damos un asentimiento por la veracidad que nos merece la persona que nos las transmite. En la experiencia, en cambio, se da un contacto directo, una aprehensión inmediata de algo que se ofrece como dado,
y que queda impreso en el alma. Sobre la superioridad de este conocimiento por experiencia, Teresa da fe con unas felices exclamaciones. «Oh Dios mío, ¿quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma? Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras de la Escritura, y creerlas, a entender por esta manera, por experiencia, cuán verdaderas son». En este sentido, frente al principio de autoridad en lo intelectual que tenían los letrados, frente a ese principio, ella va a proponer la propia experiencia como vía de acceso al conocimiento místico y a la posibilidad de declararlo. Se ha citado este texto: «Yo sé por experiencia que es verdad esto que digo». Fíjese cómo no pone en la misma palabra los tres términos. Yo sé, saber, por experiencia, que es verdad esto que digo. Experiencia, saber y verdad. Y es que, como han hecho ver los filólogos, me atrevo a decir que en los estudios de los místicos han apartado mucho más las ciencias interdisciplinares o humanas más que la dogmática. Dentro de la teología, quizá la Biblia nos ha hecho ver la sintonía, Teresa, sintonía bíblica, pero la dogmática creo que no ha aportado grandes cosas. En cambio, otras ciencias sí. Bueno, pues la filología, mañana hablará el padre Juan Antonio Marcos, nos ha hecho ver cómo Teresa es realmente una innovadora. Esta valoración de la experiencia como punto de partida y eje de la escritura, en esta forma de escribir reside el logro más revolucionario del planteamiento teresiano de la comunicación, su más directo entronque con la modernidad renacentista. Pues hasta entonces la literatura espiritual partía siempre de unos principios teóricos, se mantenía en ese plano general de las esencias y sólo de manera refleja incidía sobre la vida particularizada. Teresa, en cambio, invierte de modo radical el proceso y al hilo de su experiencia enhebra toda la escritura. Insisto en que esta valoración teresiana de la experiencia es revolucionaria, en una época en la que los teólogos y las autoridades oficiales recelaban de ella, sobre todo después del Concilio de Trento, ante el temor de que el recurso a la experiencia favoreciera un subjetivismo que tomase la propia experiencia y sus repercusiones emocionales o afectivas como criterio de la propia justificación, eliminando así la referencia a la norma eclesial y a su interpretación de la Escritura. Y cuando la misma teología, con su teoría proposicional de la revelación y la consiguiente reducción del contenido de la fe a un sistema de enunciado sobre Dios, condujo a una comprensión de la fe como asentimiento, como creer que, en lugar de creer en, reduciendo así la vida religiosa a doctrina, práctica externa, tradición cultural o pertenencia social. El resultado fue que la experiencia de Dios pasó a considerarse como fenómeno extraordinario, reservada a unos pocos privilegiados, pero siempre bajo sospecha, acusada de subjetividad. La misma teología católica contribuyó a esta mala interpretación al subrayar en exceso el carácter extraordinario y elitista de la experiencia mística, confundiéndola con la serie de fenómenos secundarios y a veces marginales que la acompañaban. Y como por otra parte había que acentuar el carácter gratuito, sobrenatural, no debido de la gracia en tales fenómenos, eso hizo suponer que lo gratuito, lo no debido, tenía que ser extraordinario, mejor dicho, raro, extravagante. Cosa que a su vez confundiría a muchas personas creyendo que la experiencia mística no les atañía en absoluto, porque esos fenómenos no se daban normalmente en la vida diaria. Tratando de delimitar la experiencia mística teresiana, ella misma nos ofrece una buena descripción en el capítulo 10, número 1. Dice así: «Tenía yo algunas veces, aunque con mucha brevedad pasaba, comienzo de lo que ahora diré. Acaecíame en esta representación que digo, y alguna vez leyendo, de ponerme cabe Cristo,
venirme a deshora, fíjese los verbos acaecíame, venirme en pasiva, lo patético, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Esa reciprocidad. Ese sentimiento de presencia ocurre secretamente, con exclusión de la obra del entendimiento y de las demás potencias, y consiste en un imprimir Dios la verdadera sabiduría en el alma, que sin ver, ni oír, ni entender nada. Ella misma insiste en que jamás vio cosa con los ojos corporales, ni la oyó. Cuando Teresa habla de visiones, no son visiones oculares, no son apariciones, no son fenómenos visuales ópticos, no. Nosotros decimos ver es sinónimo de entender. A veces nos damos una palmada en la frente y decimos, anda, ahora veo claro, ahora entiendo. Eso que me pasó, que no lo entendía, más tarde viene a una conciencia y refleja, ahora lo entiendo, ahora veo claro. Aquello no duraba sino como un relámpago, mas quedábasele tan imprimido y con tantos efectos como si lo viera con los ojos corporales y más. Y tratando de explicárselo a sus monjas, añade, pues diréisme cómo lo vio o cómo lo entendió si no ve ni entiende nada. Y dice ella, no digo que lo vio entonces, sino que lo ve después, a posteriori, ¿no? Lo ve después claro. Y no porque es visión, sino una certidumbre, esa es la palabra, una certidumbre que queda en el alma que solo Dios la puede poner. Una certidumbre que no admite la duda. Tales experiencias se dieron bajo dos formas principales. En unas, el sentimiento de presencia iba acompañada de un apoyo perceptivo. Consistía en la percepción de una imagen o de determinadas palabras, lo que ella llama visiones imaginarias, con el apoyo de la imaginación o de una imagen, y las describe en dos capítulos centrales de su obra, Vida 28 y Sextas Moradas, capítulo 9. En otros casos, el sentimiento de presencia estaba desprovisto de todo apoyo perceptivo, sin ver, sin nada, sin imagen, sin forma, sin figura, sin representaciones ni conceptos, las que ella llama visiones intelectuales, que llamaríamos puramente espirituales, y que describe también en otros dos capítulos centrales de su obra, Vida 27 y Sextas Moradas, capítulo 8. Esta es la teología de Teresa, una teología mística. Cuando dice teología mística no es una parte de la teología que estudie la mística, sino que es sinónimo de contemplación infusa, sinónimo de experiencia. Punto tercero, como tienen el esquema, ¿verdad? La experiencia, antaño denostada y hoy, gracias a Dios, recuperada, gracias a los teólogos del concilio, Rahner, Célebe, Congar, Delibac, Adolphe Guesset, hoy la experiencia ya no solamente es un lugar teológico, es el lugar natal de la teología. Porque la teología, antes que un discurso del hombre sobre Dios, es un discurso de Dios sobre el hombre. El primer teólogos es Dios. De un Dios que tiene algo que decir al hombre, que tiene sobre él un designio y que espera algo de él. Aparte de que todo saber sobre Dios es necesariamente un saber por Dios, proviene de Él, pues Dios solo es conocible si Él mismo se da a conocer. Decía San Hilario, Dios no puede ser conocido sino por Dios. Y Pascal, solo Dios habla bien de Dios. Por tanto, un teólogo no es el que simplemente habla de Dios o hace un compendio de opiniones que han dicho otros de Él, sino, ante todo, es el que ha padecido a Dios y que lo expone, lo testifica, de forma que Él aparezca y se manifieste por sí mismo. Teólogo es el que habla a partir de lo que Dios mismo nos ha manifestado, delante de su faz, en su presencia y para alabanza de su gloria. Pero que antes de hablar de Dios, e incluso antes de hablarle a Él, deja hablar a Dios en Él. Juan Cocellus, en el siglo XVII, dio esta definición de teólogo que después Karl Barth
la puso como exergo, como frontispicio de su magna obra dogmática. Teólogo es el que expone a Dios a partir de Dios, delante de Dios y para gloria de Dios. Objeto, sujeto, fuente de conocimiento, actitud y fin del oficio teológico quedan patentes en esta definición. Consecuentemente, como bien dijo el padre Henri de Libac, sin mística, al menos incoativa, el especialista del misterio será teórico de Dios, pero no verdadero teólogo. Desde este punto de vista, la experiencia religiosa es más que un lugar teológico, es el lugar natal de la teología. El padre Cheny decía que la contemplación es la que suscita una teología. La teología se alimenta precisamente de una experiencia religiosa. Y Rahner concluía, quien enseña mística se ocupa de teología, habla a partir de la revelación, habla a partir de la autocomunicación de Dios y comunica algo a la Iglesia en cuanto tal para la edificación de los que creen en Cristo. Esto es lo que hace Teresa de Jesús, empezando por el primer libro, el libro de la vida. Comunicar lo que el Señor me ha enseñado, dice ella, en estos 27 años que tengo oración. Convencida de lo que dice, de esas experiencias que ella ha seleccionado previamente, pensando en el provecho de sus lectores, convencida de que todo eso es doctrina de Dios. Dice, esto que digo es entera verdad, y así es suya la doctrina. Es excelente doctrina esta, y no mía, sino enseñada de Dios. Dicho a veces en términos muy concluyentes, esto es así, y quien tuviera experiencia verá que es al pie de la letra todo lo que he dicho, e incluso en clara actitud desafiante. Esto es bueno para los letrados que me lo mandan a escribir, que no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar la verdad de estas grandezas, y por eso mismo, en fin, convencida también de su validez para otros, como no dudan decirle al padre García de Toledo, el destinatario, teólogo destinatario del libro de la vida. Así que vuestra merced, hasta que haya quien tenga más experiencia que yo y lo sepa mejor, estés en esto. Y porque tengo mucha experiencia de esto, diré algo para aviso de vuestra merced. Bien, el libro de la vida no es un libro de consulta, no es una cuenta de conciencia, es mucho más. Es un libro entre los libros de espiritualidad. Más aún, no es un libro, son dos en uno. Uno, el que Teresa ha escrito como narradora, dando fe de sí misma, su vida rota, y otro, el que Teresa escribe como narrada, dando fe de lo que Dios ha escrito en su alma hasta hacer de su alma un espejo, un texto legible. Es otro libro nuevo, dice ella, de aquí adelante, digo otra vida nueva. Una lectura atenta de estos pasajes nos lleva a colegir que la experiencia teresiana no apela tan solo a la teología en busca de autenticación, sino que ella misma es un lugar teológico. Por eso, en resumidas cuentas, expresar la relación, la vivencia de un estado teopático es hacer teología. Es la primera y más sublime forma del lenguaje teológico, como parece decir la propia Santa Teresa a sus teólogos, cuando ella enuncia su principio de comunicación. Ese propósito, dice, el cómo es esta que llaman unión y lo que es, yo no lo sé decir. Esto vuestras mercedes con sus letras lo entenderán. Lo que yo pretendo declarar es qué siente un alma cuando está en esta divina unión. El libro de la vida se considera como el acta de nacimiento de la intimidad moderna, escrito 50 años antes del cartesiano discurso del método, escrito 15 años antes de los ensayos de Montaigne. Por tanto, la modernidad, con perdón, no está en Descartes, está en Santa Teresa de Jesús, en el libro de la vida. Otro libro donde Teresa se nos muestra teóloga, donde enseña ese tipo de teología y al mismo tiempo defiende la vida espiritual es el camino de perfección. Nos dice en el prólogo que se dispone a escribir de cosas menudas, en las que podrá ser que atine ella
más que los letrados, que por tener otras ocupaciones y ser varones fuertes no hacen tanto caso de cosas que en sí no parecen nada. Pero da la casualidad que todas esas menudencias, toda esa nadería, es nada menos que el conocimiento de lo que es la vida espiritual. Más adelante se lamenta de su estilo desconcertado. Más que desconcertado escribo, bien como quien no sabe lo que hace, e insiste en que habrá de ir como saliere, sin concierto. Pero ese desconcierto no equivale a desorden, sino que para personas concertadas ya existían libros muy bien concertados, escritos de acuerdo con un armónico plan preestablecido y útiles para entendimientos del mismo tipo. En cambio, ella se propone escribir para almas desbaratadas por la acción de Dios y tratar con ellas de otra oración desbordada de los cauces ordinarios y ordenados. Por lo que en este caso el desconcierto no es renuncia a la teología, sino instauración de una teología integrada en la propia vida y, sobre todo, superación de prejuicios, condicionamientos y medidas. Si tratar entonces de mística teología era ya de por sí arriesgado para una mujer, el atrevimiento de glosar un texto bíblico, como el que ella hace en sus meditaciones de los Cantares, eso ya rayaba en la osadía. Un filólogo dice: pocas veces ha aceptado Santa Teresa riesgos tan graves como cuando se entrega a ese goce reservado a los místicos, que es el comentario del Cantar de los Cantares. Aquí la peligrosidad era doble, pues al riesgo de escribir como mujer se añadía el de glosar en lengua castellana un texto bíblico prohibido, y además, para mayor audacia, con el proceso inquisitorial de Fray Luis de León en marcha, que le costó 5 años de cárcel en la Inquisición. De ahí las excusas de Teresa para que no interpreten como ejercicio de soberbia el que, habiendo tantos doctores que escribieron muchas exposiciones y que aún no acaban de dar con el verdadero sentido, ella vaya a hacer el suyo. Con todo, sin embargo, su argumento defensivo no podía ser más ilustrador. Que tampoco nos hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor, de disputarlas y enseñarlas pareciéndoles aciertan sin que lo muestren los letrados, eso sí. Bueno, matiza lo que primero ha dicho rotundamente. Teresa reivindicaba un doble derecho, el de gozar las Escrituras en lengua vulgar y el de poder difundirlas, a sabiendas de que existían distintos niveles de interpretación. A mujeres digo esto, y a los hombres que no han de sustentar con sus letras la verdad. Y a renglón seguido arremete contra esos teólogos que todo lo vuelven ponzoña y no hacen sino sacar miedo y dar sentidos conforme al poco sentido del amor de Dios que tienen. Esos que ponen miedos, en definitiva, es una falta de fe, porque tienen escaso sentido e interpretan mal el Cantar de los Cantares. Qué curiosa coincidencia. Este texto, estoy convencido que a Fray Luis de León le debió producir escalofríos, porque él no lo quiso incluir en la edición Príncipe. A él le había costado 5 años la Inquisición, el Cantar de los Cantares. Pero Fray Luis de León, en curiosa coincidencia, en los nombres de Cristo, utiliza también la imagen de la ponzoña. De las calamidades de nuestros tiempos son muchas y muy graves, y una es el haber venido a los hombres a disposición que les sea ponzoña lo que les solía ser medicina y remedio. Santa Teresa se acercó con las meditaciones sobre los Cantares a ciertos humanistas, como ha señalado Eugenio Asensio, que creían que la interpretación de los textos bíblicos no competía exclusivamente a los teólogos y hasta permitía actualizaciones y divagaciones en los comentarios. Ciertamente, ella sabía que el cantar tiene muchos sentidos, dice ella, entendimientos, interpretaciones, y justamente por eso reivindicaba el derecho a hacer la suya. Pues para el alma que está abrasada de amor, que la desatina, el Señor no se lo quita el derecho de hacerlo. Pues a quien vuestro amor, Señor, ha sacado de sí, bien perdonaréis, diga eso y más, aunque sea atrevimiento. No es extraño que ella se holgara, se alegraba,
cuando alguien le comparaba sus escritos con los de la Biblia. ¿Quedan cuánto? 7 minutos. En el número 4 del esquema hemos puesto mística y mistagogía. El profesor Levigne ha citado este texto que es clave, un texto a retener para siempre, para la teología, para la experiencia de Teresa, para la filología, para su modo de escritura. Es Vida 17.5, donde habla de las 3 gracias, de las 3 etapas de su experiencia. Le dice al teólogo: gustará vuestra merced mucho, si no las tiene ya, de hallarlo escrito y entender lo que es. Una merced es darle al Señor la merced, la experiencia. Primero es padecerla, sentirla. Segunda es entenderla. Y tercera es comunicarla. Un hispanista francés, de hace justo un siglo, en los años 1920, Gastón Echegoyen, dejó la tesis sin publicar en Burdeos, y él pensaba que este texto era un calco, una reminiscencia de lo que él ya había leído en Osuna. Comparemos este texto de Teresa, de las 3 gracias, con el texto de Osuna. Dice Osuna: un don es dar Dios la gracia y otro don es darla a conocer. El que no tiene sino el primer don, conozca que le conviene callar y gozar. El que tuviera lo uno y lo otro, aún se debe mucho templar en el hablar. ¿Cuántos dones pone Osuna? 2. ¿Teresa? Sigue diciendo más adelante Osuna: porque un don es dar Dios alguna gracia, otro don es dar el conocimiento de ella. A muchos da lo primero. Nosotros diríamos a todos. Todos somos experiencia de Dios. Dios se comunica a todos. Como dice San Juan de la Cruz, Dios está como el sol sobre las almas para comunicarse a ellas. A muchos da lo primero, que es hacer las mercedes, no le da el segundo, que es el conocimiento de ellas. Teresa fue más allá, ¿verdad? Sí, Teresa va más allá de Osuna. Teresa tiene una gracia más. ¿Cuál? La de la comunicación. Lo que en un lenguaje teológico podríamos llamar la mistagogía. La capacidad de impacto de llevar a otros a donde ella misma ha llegado. Para Osuna, su primer maestro, la comunicación de la experiencia era una pura insensatez. De aquí viene el precepto tridentino: mi secreto para mí. La mística no se podía comunicar, mi secreto para mí. Decía Osuna: sano y buen consejo es que ponga el hombre todo su estudio y saber para esconder estas cosas. Y también San Juan de Ávila, con palabras brutales, me tienen que disculpar, pero lo voy a decir como lo dice él, a cierto discípulo suyo le decía en 1538: lo que en su corazón pasa con Dios, cállelo con grande aviso, como debe callar la mujer casada lo que con su marido pasa en la cama. No descubrir su corazón es cosa que le ayudará mucho para mucho sosiego. Santa Teresa, en cambio, procedió a abrir de par en par los agrarios de su vida interior. Y si ello constituía un terrible compromiso, no dejaba de ser a la vez un triunfo infinitamente satisfactorio para su conciencia de escritora. Aparte de que ella supo muy pronto que hay ciertas cosas que no se acaban de entender hasta ser puestas por escrito. Mejor dicho, que solo hay experiencia cuando viene al lenguaje. Esto quiere decir que Teresa, además de vivir, reflexionar la experiencia, tiene la gracia de la comunicación. Tiene un don, digamos, especial, que también lo tiene Juan de la Cruz. Juan de la Cruz en verso, en símbolos, Teresa en fenómenos, en esa fenomenología de la experiencia. De alguna manera el Carmelo tiene este magisterio también, el de la comunicación de la experiencia, el hacer una teología que parta de la experiencia. Teresa realmente, con esta obra, toda su obra se podría considerar como un perfecto programa de mistagogía. Las constituciones como recursos de iniciación a la experiencia contemplativa, vida y camino como propuesta de formas concretas para la vida contemplativa, fundaciones y cartas como respuesta a las dificultades, y el castillo interior como estímulos para aspirar a sus formas más perfectas. 2 minutos.
Quiero concluir estas páginas. Sí, el tema queda mucho por decir, pero pretender agotar un tema es terminar agotando a los oyentes. Así que no, vamos a cortar. Pero sí quiero concluir con la referencia a uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo, el padre Karl Rahner, quien en el último discurso antes de su muerte, 1984, un texto que ha sido considerado como su testamento espiritual, habló de las experiencias de un teólogo católico, de los aspectos esenciales de su teología como experiencias objetivas. Hablaba de 4 experiencias. La primera, dice él, es que todos los enunciados teológicos son análogos y, por tanto, ninguno nos dice de forma positiva la naturaleza de la realidad a la que remiten. Con ello añade: lo único que quiero es atestiguar la experiencia de que el teólogo lo es de veras cuando no piensa tranquilamente que habla con claridad y transparencia, sino que experimenta estremecido el umbral de la analogía que existe entre el sí y el no, al situarse sobre el abismo de la inefabilidad de Dios, y al mismo tiempo la experimenta y testifica lleno de felicidad. Por tanto, está postulando un lenguaje no unívoco, ¿no? Un lenguaje más que análogo, un lenguaje estremecido, un lenguaje que sea más para sentir que para decir, como dice Teresa de Jesús. La segunda experiencia se refiere a la autocomunicación de Dios, como el centro de la fe cristiana, como el núcleo y el corazón mismo del cristianismo. Sobre esta experiencia, tras advertir que en nuestra teología olvidamos a menudo o casi siempre cuál es el verdadero centro del cristianismo, afirma de manera contundente: el genuino y único centro del cristianismo y de su mensaje es para mí la real autocomunicación de Dios a la criatura. Es la confesión de fe en la verdad sumamente improbable de que Dios mismo, con su infinita realidad y magnificencia, santidad, libertad y amor, pueda llegar realmente sin reducción hasta nosotros mismos en la creaturidad de nuestra existencia, y de que todo lo demás del cristianismo, todo lo demás que el cristianismo ofrece o exige, en comparación con eso, es únicamente provisionalidad o consecuencia secundaria. Lo que aquí quiere decir realmente es que Dios se precede a sí mismo en el corazón de los hombres. Por lo que todos, sean o no conscientes de ello, todos son sujetos de la acción de Dios, experiencias de Dios. Y la tarea de la teología debe consistir en tratar de conectar lo que sucede al interior de las personas con la revelación cristiana, puesto que la realidad más objetiva de la salvación es al mismo tiempo necesariamente la más subjetiva, la relación directa con Dios. Bien, termino. Me quedan aquí unas páginas muy ilustradoras de Karl Rahner cuando postulaba él un nuevo lenguaje, una mistagogía. Pienso que este es el gran regalo que Dios nos ha concedido este año del centenario con Teresa de Jesús, que nos ha servido para tomar conciencia de cómo la mística ha sido y debe seguir siendo una experiencia universal en el seno del pueblo de Dios. Si del cristiano de mañana se ha dicho que será místico o no será, los místicos como Teresa parecen estar llamados a inspirar y a ser el modelo por excelencia del cristiano de hoy y de otro quehacer teológico. Pues Pablo VI decía que el hombre contemporáneo, el hombre de todos los tiempos, podríamos añadir, escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Muchas gracias.